Hoy un plato delicioso que le encanta a todo el mundo, paella mixta. Lo primero que vamos a hacer es agregar en una paellera, o si no tienen paellera, una sartén bastante grande, amplia, un buen chorrito de aceite de oliva, porque ahora vamos a marcar el pollo. Lo que vamos a hacer es dorarlo bien a fuego fuerte por un lado y luego por el otro. ¿Ven? Ya tiene ese color así doradito. Ahora que el pollo está cogiendo color y ya se ha marcado, voy a empezar a poner los langostinos y los mariscos. Le vamos dando las vueltas a los langostinos. Los que ya veamos que han cambiado de color, como este, los vamos quitando porque los langostinos se hacen muy rápido, así que es una pequeña pasadita. A mí me gusta aplastarle la cabecita, que sale ese juguito, y así queda suelto aquí en este caldo que vamos a hacer. Ahora apartamos todo alrededor de la paellera y ponemos el ajito, que lo vamos también a sofreír. Son 3 dientes de ajo. De todas maneras, voy a poner en la cajita de comentarios, en la pestaña de comentarios, todos los ingredientes y sus cantidades. Lo vamos a dejar ahí como un minutito más o menos para que se sofría. Ok, después del minutito, lo que vamos a hacer ahora es agregar una cucharadita de pimentón dulce. No hay que dejar que se nos queme. Agregamos el tomate. Lo mezclamos bien y vamos a dejar que se vaya sofriendo y reduciendo el agua. Agregamos el azafrán, agregamos un poquito de sal y mezclamos bien. Ahora dejamos que el agua del tomate rallado se evapore. En lo que ya se ve que el tomate está más espesito, que se ha ido el agua. Entonces ahora mezclamos todo bien y agregamos las judías. Y ahora vamos a hacer un huequito en el medio. Lo llevamos todo al borde. Todo el arroz. Para sofreírlo un poco también. Tostarlo. Yo he calculado 90 gramos más o menos por persona. Se calcula siempre entre 90 y 100 gramos. Como esto va a dar para 4. Pero como lleva muchos tropezones, pues entonces en vez de 100 gramos he puesto 90. El primer minuto lo voy a tostar aquí, en el medio, y luego ahora lo mezclamos todo. Ahora agregamos el agua, que es 1 litro. Y además otro tip, en los tornillos de las asas, los primeros tornillos, el agua llega justo a ese nivel. Esa es la cantidad perfecta del agua. Agregamos un poco de sal. Y luego hay tiempo de que podamos rectificar. Y tenemos que esperar que rompa a hervir. En este momento que ha empezado a hervir, ahora cuenta el tiempo. Van a ser 15 minutos a un fuego medio o medio alto, dependiendo de la cocina. Bueno, ya ha transcurrido los 15 minutos, así que ahora vamos a colocar las gambitas. Como ya están hechas, lo que vamos a hacer es dejarlas un par de minutos. Bueno, ha pasado el tiempo. Ahora apagamos y la vamos a tapar. La vamos a dejar así por 10 minutos. Pues este es el resultado. Paella terminada. He dejado reposar tapada, como dije, 10 minutos. Y nada, a disfrutar. Si les ha gustado, un like. Suscribirse los que no estén suscritos todavía. Y nada, hasta la próxima. Con esta delicia me voy en Cocinando con Claudio. Adiós.